Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Buen día, amados. Saludos. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos sean todos. Hoy es un día especial porque tenemos un invitado especial con un tema muy especial que yo sé que va a ser de mucha edificación para todo el que está ahí. Amados, el tema que traemos hoy para edificar las vidas es la obediencia y los sacrificios. Y para este tema, amado, tenemos un invitado especial, nuestro amigo y hermano, evangelista y maestro, Aldrin Félix, trayéndole una palabra del Señor que yo sé que nos va a edificar de una manera especial y que va a edificar nuestros espíritus, nuestras almas, va a provocar algo dentro de nosotros. Yo sé que hay una palabra del cielo para cada uno de nosotros, así que esté atento a lo que va a pasar aquí, porque hay plato fuerte hoy. Nuestro hermano Aldrin Félix va a estar con nosotros impartiendo una palabra del reino en el tema de hoy, muy poderoso, muy poderoso. Damos gracias al Señor. Vaya compartiendo este video. Nuestro hermano Aldrin Félix, que está a punto de llegar, va a venir por ahí y se va a estar conectando con nosotros, nuestro hermano Aldrin Félix, para impartirnos una palabra del cielo. La obediencia y los sacrificios, junto a nuestro hermano Aldrin Félix. Quédese ahí, vaya compartiendo este video para que esta palabra edifique a muchas personas. Acaba de llegar nuestro hermano. Yo estoy compartiendo por aquí. Deme un minuto, un segundo, unos cuantos segundos. Estoy compartiéndolo por aquí. Ok. Yo estoy compartiendo aquí. Comparta usted también para que más personas puedan ser edificados. Aleluya. La obediencia y los sacrificios. La obediencia, amado, yo sé que este tema, yo sé que lo que Dios pueda poner en mi boca y lo que nuestro hermano Aldrin trae va a ser de mucha edificación. De mucha edificación. Estoy terminando de compartir aquí y terminamos. Ok. Ok. Aleluya. Bendito sea Dios. Padre, te amo. Ok. Ya terminé de compartir. Ahora vamos a dar inicio. Usted que está por ahí, comparte este video para que llegue a más personas. Yo sé que esto es un horario no muy habitual, pero yo sé también que las almas que van a estar ahí, que van a ser edificadas, son las que Dios predestinó para este día. Y yo sé que aún más adelante este video va a seguir impactando vidas. Así que esté atento a lo que se va a soltar aquí. La obediencia y los sacrificios. Vamos a darle entrada a nuestro hermano Aldrin. Hermano, yo... Ok, ya terminé. Solamente no sé por qué dejó de escucharse la música. Ok. Ok. Estamos listos, amados. Estamos listos para la impartición de la palabra. Yo voy a darle entrada a mi hermano Aldrin. Aldrin, mándame la invitación por ahí. Dame si yo te la puedo mandar directamente. No te veo aquí. Mándame, Aldrin, ahí, por favor. Mándame la invitación para compartir el video ahí donde está el muñequito con el cuadrito, que se ve dos personajes ahí. Tú lo mandas y yo te agrego, mi hermanito.
Porque Dios bendiga a Wilmer de una manera especial. Dios bendiga a todo el que se va conectando. Dios bendiga a los que comparten. Dios bendiga a Andri. Mi hermanito Aldrin. Déjame ver si te encuentro porque... Yo no te encuentro, Aldrin. Tendría tú que mandar... Ah, no te lo permite. Wow. Qué batalla. ¿No tendrás tú tu teléfono por ahí, Aldrin? ¿Será posible? Quizás es porque yo estoy desde el teléfono y tú de la computadora. Quizás no se conecta así, no sé. Puede que sea ese el problema. Ok, veo que... Ahora sí. Ya te veo ahí, Aldrin. Ahora sí. Gloria a Dios. Vamos allá. En el nombre de Jesús. Normalmente tiene que entrar ahí, Aldrin. Gloria a Dios. Ahí está nuestro hermano. Hermanito, preséntate con Eso. la gente que se conecten ahí, que me conocen a mí, pero a ti no, que te conozcan, hermanito. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos, a todas y a toditos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Soy su hermano y Amén. amigo Ángel Félix, para misericordia de Dios, siervo de Cristo. Y estamos aquí en esta maravillosa tarde para así compartir la palabra de Dios junto de ustedes. Déjenme ver si puedo ponerlo por aquí. Yo quería conectarme desde la computadora, pero no me permitió. Entonces lo hice del teléfono. Así que si ven que miro para hacia allá, es porque estoy viendo la transmisión en la computadora, pero estoy conectado del teléfono. Amén, amén. Mi hermanito, yo voy a leer un verso que nosotros sabemos que cuando uno menciona la obediencia y menciona los sacrificios, nosotros sabemos inmediatamente el que tiene un poquito de conocimiento le llega de una vez Samuel, primera de Samuel, y yo voy a estar leyendo este verso base para que Amén. arranquemos de ahí y de ahí en adelante como el Señor quiera hacer, para que tú nos impartas una palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Dios le bendiga a todo el que se va conectando. Dios bendiga a Oscar de la Cruz, Dios bendiga a Pastor José, que vi que está por ahí. Dios bendiga a mi hermanito Ángel, Dios bendiga a todo el que se conecta, Richard Compré, todo por ahí. Comparte este video porque esto es una palabra que va a bendecir a muchas personas, así que compártalo para que usted no se quede solo con este manjar. Así que yo voy a ir a buscar primero Samuel 15:22, que no es casualidad, hermano, porque quizás más tarde, si Dios me permite, voy a estar dando un testimonio. Porque, wow, ya estoy empezando a sentir a mi padre arropándome. Yo normalmente hoy no debería estar aquí en vivo hoy, pero Dios es que tiene el control. Y al final vamos a ver cuál es la diferencia entre la obediencia y los sacrificios y cómo se conecta todo esto, aparte de todo lo que alguien tenga para entregarnos acerca de los misterios de los sacrificios y la obediencia a todo lo que el Señor ha puesto en él. Así que, hermano, yo voy a leer Primera de Samuel. Primero, vamos a decirlo, porque a veces uno dice primero donde no debe, pero Primer libro de uno Samuel. sabe. Exactamente, el primer libro. Porque la Tanakh está compuesta de libros, el Nuevo Testamento que está compuesto por epístolas, pero bueno. Mire, nosotros todos conocemos esta historia de Saúl y el rey Saúl, primer rey de Israel, constituido por Dios, claro está, ungido por el profeta Samuel de parte de Dios. Y conocemos la historia de este hombre, para resumir un poquito, para poder leer el verso solamente y no leer todo un contexto, sino dar el contexto desde ahora. Conocemos que este hombre en Gilgal tenía una cita con el profeta Samuel. ¿Para qué? Para Dios establecer su reino para, para siempre, como Samuel mismo le dijo. Pero nosotros vemos que en medio de la espera, ay padre, Saúl toma una decisión precipitada y ofrece sacrificios a Dios fuera del orden y fuera del tiempo. Y hay algo, cuando Samuel llega y lo ve, hay una palabra muy tremenda que ha impactado mi vida desde el principio de mi conversión. Fue el primer verso con el que Dios marcó mi vida cristiana.
y yo lo voy a compartir con ustedes. Y le voy a dar una pincelada porque la mayoría de los casos, mi hermanito Aldrin, este verso, la gente lo recita o lo lee o lo predica por mitad. La gente nunca lo completa. Yo no sé por qué, pero bueno. Dice en el nombre de Jesús. Verso 22 de primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos. Escúcheme, yo voy a leer un poquito más adelante del verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hasta ahí es que uno lo deja generalmente, pero el verso sigue. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Mire, yo voy rapidito a soltar algo aquí para darte paso, mi hermano Aldo. Yo no voy a tomar mucho tiempo. Hay algo que yo estuve enseñando el otro día sobre una sola palabra que a veces nosotros quizás por leer rápido o por no detenernos en la lectura, una sola palabra nos desconecta de toda una esencia de un contexto. ¿Y sí, cuál es esa palabra? Prestar atención. Porque si, wow, Padre, gracias. Los sacrificios, mira lo que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Prestar atención. Mire, nosotros sabemos que por eso yo decía que, tú puedes estar obedeciendo la palabra según lo que tú entiendes y estar en desobediencia. Sobre todo hoy que nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor. Tú puedes estar muy enfocado en la palabra, dirigiéndote por lo que la palabra dice, pero si tú no estás prestando atención a lo que el Espíritu te está diciendo, ya sea a través de un sueño, a través de la manera que Él te hable, porque el Señor trata personalmente con cada quien. Pero si tú no estás atendiendo la voz, si tú no estás pendiente de lo que el Señor te está diciendo, tú puedes entrar en desobediencia. Porque aunque quizás tú no obedeces un precepto bíblico directamente, por obedecer a la voz y a la dirección del Espíritu, tú estás obedeciendo directamente también. Entonces, esta palabra, prestar atención, entonces por falta de atención, en muchos casos nosotros entramos en desobediencia y a veces en nuestra vida hay un bloqueo, Padre, te adoro. A veces en nuestra vida hay un bloqueo, a veces hay un freno, a veces hay cosas que nos impiden avanzar, pero es por falta de que no estuvimos prestando atención, no acatamos una señal, un mandamiento directo del Espíritu que nos quería mover en una dirección para entregarle una victoria y por causa de eso muchas veces hay ministerios que incluso están detenidos, Aldrin. Pero yo quisiera que tú hables un poquito de eso y de todo lo que el Señor ponga en ti. Fluye, mi hermanito. Amén, amén, mi hermano. Este es uno de los... Dime si me escucha bien, porque sí, te escucha bien. La casa, okay. Sí, te escucha bien. Este es uno de los temas que nosotros como creyentes debemos de estar de una forma correcta, orientado e instruido. Y más sobre lo que tiene que ver la obediencia. Porque a veces nosotros no entendemos que incluso el primer pecado que hubo fue una desobediencia. Aunque muchos, ¿verdad?, estudiosos que se han apartado de la fe han querido decir que el primer pecado fue incluso que Adán y Eva tuvieron lo que Dios le hubiera mandado que tuviesen, que fue la relación para tener hijos. Y hay personas que creen eso, pero cuando nosotros analizamos las escrituras nos damos cuenta que el primer pecado fue la desobediencia. Entonces, lamentablemente, cuando el hombre no obedece, está desobedeciendo. Entonces, por eso es bueno que nosotros entendamos qué es obediencia y cómo obedecer a Dios. Mire, cuando se analiza, por ejemplo, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Cuando usted analiza, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento habla de obediencia, utiliza un término que a veces la gente lo dice, pero no sabe exactamente qué significa. El término Shema, que el que tiene... recuerde que yo soy maestro y a mí me gusta enseñar y ver la fuente de lo que yo hablo para que usted
se empape más. Usted lo puede buscar, por ejemplo, que tiene la concordancia Strong, puede buscarlo en el 80-86 del hebreo, que es la palabra Shema. Shema, óigame bien, significa oír atentamente, atender, obedecer, que es lo mismo que usted estaba hablando ahora mismo, hermano. Y cuando usted, por ejemplo, analiza el griego, que en el caso del Nuevo Testamento fue escrito en griego, usted va a encontrar un término que es hipakoe, hipakoe, que viene de la raíz hipo, que significa bajo, y acuo, que significa oír, dar oído, escuchar o obedecer. O sea, la obediencia está vinculada estrictamente con el oír, con el escuchar. Por ende, Aleluya. cada vez que Dios le hablaba al pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que Dios le decía, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusiera por obra esto, esto y esto, entonces te irá bien. De hecho, el texto que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento sobre la bendición de Deuteronomio capítulo 28, tú te das cuenta que Dios le dice al pueblo, si ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner en práctica todo lo que yo te he dicho, tú serás bendito. Porque la primera Amén. parte de la obediencia es escuchar. ¿Por qué? Porque para la gente poner en práctica un mandato, primero tiene que atencionar a ese mandato. Y uno de los déficits que tenemos más grandes dentro de la congregación, y todo el que estudia debe de saber que para usted ser un buen emisor, primero tiene que ser un buen receptor. Amén. Entonces, primero, antes de tú poner en práctica algo, debes de escuchar, porque al escuchar es la única forma que tú tienes de saber claramente qué es lo que te están pidiendo, quien te está dando la orden. Entonces, Aleluya. Dios siempre está interesado en que el ser humano escuche atentamente. De hecho, el mismo Salomón dice que cuando tú vayas a la casa de Dios, te acerques más para oír que para hablar. Porque a Dios, y ahí menciona la palabra que vamos a hablar, no le da el sacrificio de los insensatos. ¿Por qué? Aleluya. Porque cuando el ser humano se quiere precipitar a hacer algo sin antes atencionar lo que Dios le está pidiendo, puede cometer errores. Amén. Y no es lo mismo, no es lo mismo cuando la gente, porque a veces la gente entiende que oír un ruido y escuchar un ruido es lo mismo. El que oye simplemente escucha, oye algo, pero el que escucha atenciona a lo que está hablando. Entonces, aunque el término se puede intercambiar según el texto bíblico, pero nosotros queremos en esta tarde que usted entienda. O sea, antes de obedecer, primero hay que aprender a escuchar, porque lo que tú vas a obedecer es lo que tú escuchaste. Por eso Amén. es que cuando usted analiza, por ejemplo, las escrituras, usted se va a dar cuenta, hermano, que Dios, la voz de Dios siempre venía a la vida del hombre, de alguien, para darle un mandato y ese mandamiento. Y ese hombre tenía que cumplir tal cual Dios se lo había dado. Por eso es que usted leyó la cita, por ejemplo, que es la más famosa, de cuando Saúl, ¿verdad?, es enviado por Dios a través del profeta Samuel para que extermine a Amalek. La voz de Dios, el mandato de Dios fue claro a la hora de hablar con Saúl. Dios le dijo que exterminara a Amalek, que matara su ganado, que matara al rey, que no dejara a nada ni a nadie vivo. Saúl, lamentablemente, cumplió por mitad lo que Dios le había ordenado. Y esa es la consecuencia, y esa es la razón por la cual entonces él es desechado. Mucha gente que yo he escuchado hablar dicen, pero David cometió pecados peores que Saúl, porque David, y citan uno de los pecados, ¿verdad? O por decir el pecado más notorio en la vida de David, que fue el tomar una mujer que no era de él y mandar a matar, encargó, óigame bien, David encargó que se pusiera en medio del arrecial de la batalla
a ese hombre para que sea muerto. Pero sin embargo, la palabra, la actitud de Saúl delante del profeta fue peor que la actitud de David delante del profeta. O sea, cuando Samuel enfrenta a Saúl porque había desobedecido a Dios, usted se da cuenta que la reacción o la actitud de Saúl era que Samuel o lo honrara delante de la gente. O sea, Saúl en ningún momento reconoció el pecado que cometió. Saúl no en ningún momento reconoció la desobediencia que tuvo. Saúl no, en ningún momento reconoció que había desobedecido, sino que le dijo, cuando lo vio, bendito sea tu siervo de Jehová, yo he hecho conforme a lo que Jehová me ha mandado, hónrame delante del pueblo. Sin embargo, cuando vemos a David, usted da cuenta que cuando el profeta Natán le revela lo que él había hecho, David lo que tiene una actitud de humillación. Entonces, no solamente Saúl desobedece, sino que mantiene una postura de arrogancia, de altivez y de soberbia, que es lo que lo lleva a ser desechado. Entonces, la desobediencia, cuando el hombre la comete, a veces suele recurrir a métodos para querer justificar esa desobediencia que hizo. Entonces, a veces nosotros debemos de entender que lo que Dios quiere es que tú obedezcas. Y aquí entonces entramos al tema, al tema central de este estudio, por decirlo así, que es que Dios quiere que por encima de tu sacrificio tú obedezcas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que la única forma de tener un perfecto sacrificio es obedeciendo. Si no obedecemos, no puede haber un perfecto sacrificio. No es que los sacrificios están malos, pero por encima de los sacrificios está la obediencia. No importa el sacrificio que tú hagas, si tu obediencia no es correcta, tu sacrificio no tiene eficacia. Y ahí es que la gente debe... Sí, fluye, muy bueno que tú hagas ese punto, muy bueno que tú toques ese punto, y te voy a decir, yo no voy a fluir, te voy a seguir fluyendo. Solamente un detalle, porque tú sabes que tristemente hay falta de enseñanza hoy donde se le quiere hacer creer a la gente que ya los sacrificios no son necesarios y que Dios no recibe eso. Porque es muy bueno que tú señales eso y que tú hagas la diferencia de que no es que a Dios no le gusta, sino que un sacrificio fuera de obediencia no sirve de nada. Sigue fluyendo. Exacto. Mira, las intenciones o los sacrificios, porque el problema no es que Dios no recibe los sacrificios, sino, por ejemplo, mira, la Biblia dice en el mismo libro de Génesis, capítulo 4, que cuando Caín y Abel fueron a ofrecerle ofrenda a Dios, sacrificio a Dios, la Biblia dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda, y miró a Abel y a su ofrenda. Porque Dios no solamente mira lo que tú le traes, sino la condición en la que viniste a traérselo. Entonces, aleluya, hay sacrificios que no son perfectos delante de Dios. Y si nos vamos a la liturgia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba, usted se da cuenta que Dios exigía un nivel de calidad del sacrificio, donde dice que el sacrificio no podía tener ningún tipo de defecto. O sea que el sacrificio debería ser perfecto en todo su sentido. Entonces, el creyente debe de entender que ahora en la vida de gentil que nosotros tenemos, Dios tal vez no recibe un animal como sacrificio, pero recibe tu adoración, tu alabanza, tu modo vivendi y tu vida como sacrificio. Y nosotros hacemos también, ¿verdad? Que déjame decirle algo, hay gente que le llama sacrificio a ciertos ejercicios espirituales que nosotros entendemos que de una forma son sacrificios, porque la carne no puede agradar a Dios, no quiere ni puede. Entonces tú lo que estás poniendo la carne a un lado para que tu espíritu, para que tu alma sea espiritualmente beneficiada, donde tu carne, tu naturaleza pecaminosa y adámica, como dice, como el Nuevo Testamento le llama, tu soma, que es no el zar, porque zar es el cuerpo, este cuerpo, pero soma es la carne. La naturaleza pecaminosa que está ahí, que no puede sujetarse a Dios, no puede agradar a Dios, no puede. Mire, yo le decía algo a un pueblo ayer, y es que la carne
que en la carne no se puede orar. En la carne no se puede alabar a Dios. En la carne no se puede buscar a Dios, porque la carne detesta todo eso. Para tú buscar a Dios, tú tienes que entrar en un nivel espiritual. Para tú, incluso ni la santidad se puede vivir en la carne. Para tú vivir la santidad, tienes que vivirla en el espíritu. Entonces, el sacrificio Amén. viene cuando esa carne, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Cuando esa carne, tú la, vamos a utilizar un término, o sea, cuando esa carne tú la matas, ¿verdad? O tú la crucificas, entonces eso es a lo que nosotros llamamos sacrificio. Ahora, el buscar a Dios, el orar, el ayunar, para la carne es un sacrificio, porque como bien diríamos, la misma escritura nos enseña, hermano, que hay una guerra dentro del creyente entre el espíritu y la carne para que tú no hagas lo que tú quieras. Ahora, ¿quién va a reinar en ti? A quien tú le des más fuerza. Por eso el mismo apóstol dijo que el que siembra para la carne, de la carne se gana corrupción, pero el que siembra del espíritu va a cegar vida eterna. O sea, aquí donde tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Ahora, Amén. aún para tú hacer sacrificar o hacer sacrificio, ¿verdad? La carne, tienes primero que aprender a obedecer, porque ahí es que está el problema. Nosotros no queremos obedecer a Dios ni queremos obedecer su palabra. Nosotros queremos vivir como nos da la voluntad. Nosotros queremos hacer lo que bien nos parezca. Nosotros queremos hacer las cosas cuando queremos, como queremos y donde queremos. Sin embargo, las escrituras están ahí, no para que usted viva fuera de ella, hermano. La palabra te enseña a ti cuál es la forma correcta y efectiva de tú vivir la vida cristiana. No hay otra forma. Y ahí es que entra la gente, que la gente humanamente quiere hacer cosas para agradar a Dios, cuando la Biblia te enseña cuáles son las cosas que hay que hacer para agradar a Dios. Ahí viene la obediencia y el sacrificio. De nada te vale que tú quieras hacer cosas. Mira, por ejemplo, la oración. La gente ora, pero la Biblia dice que el que aparta su oído para no oír la ley, también su Wow. oración es abominable. O sea, Tremendo. la oración que se hace fuera de la obediencia es abominable delante de Dios. Tremendo. Por eso es que cuando la gente ora, debe de agotar procedimientos y métodos bíblicos para que su oración sea escuchada. Hay gente, por ejemplo, Cristo hablando dice en el capítulo 15 de Juan, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que se les será hecho. Pero hay una condicionante. La condicionante es que Cristo permanezca en ti, que tú permanezcas en la palabra, o sea, que permanezcas en la obediencia. Amén. Si permaneces en la obediencia, como resultado, esa oración va a ser escuchada y va a ser respondida. Ahora, a veces el problema no es que mi oración sea escuchada o sea respondida. A veces porque no desconectamos, ¿verdad?, de la obediencia de la palabra, porque aquí lo que se va a obedecer es la palabra. Si tú no Amén. atencionas y obedeces la palabra, todo lo que tú hagas fuera de ahí no va a tener el resultado ni la eficacia que tú quieras. Entonces, la misma escritura te enseña a ti qué es lo que hay que hacer, cómo ayunar, ¿verdad? Cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo santificarte, cuáles son las formas que tú tienes que hacer para que tu sacrificio realmente tenga eficacia. Mire, por ejemplo, en estos días, eso lo hemos visto aún en las redes sociales, donde hay gente que lo que busca es presumir lo que supuestamente ellos tienen. De hecho, tú lo ves hacer ciertos sacrificios donde suben a montaña, van a monte, van a ver vigilia, dura la noche entera. Entonces toman este tipo de medios para ellos presumir que están orando. Pero sin embargo, cuando usted analiza las escrituras, ellos no están obedeciendo la Biblia a la hora de hacer eso. Porque ellos lo que están haciendo algo para que su vida sea adulada, para que su vida sea aplaudida y no Ay, para Padre. que eso que ellos tenga eficacia. Porque no es lo mismo, óigame bien, cuando tú haces algo bueno, por decirlo así, y a que eso bueno sea eficaz. Por ejemplo, no es malo orar. Ahora la pregunta es, ¿tu oración es eficaz? No es malo
ayunar. Ahora, tu ayuno está haciendo, tiene la eficacia que tiene que tener. No, porque no lo está haciendo conforme a lo que la Escritura dice o de la manera que hay que hacerlo. Mire, le voy a decir algo. Hay cosas que la gente hace sin Dios pedirle que la haga. Y eso, en vez de traer bendición, lo que trae batalla a su vida espiritual. Por eso Amén. vemos a un Usa que cuando el arca estaba a punto de caerse, él tuvo una buena intención de retenerla para que no se caiga, pero la ira de Jehová se encendió contra él y lo mató. Y ustedes de su forma almática dicen, ay, pero ¿por qué Dios lo mató si tuvo una buena? No, es que aquí las buenas intenciones no son las que valen. Aquí valen la forma correcta. Yo puedo tener una buena intención de hacer algo, pero no es la forma correcta de yo hacerlo. Entonces, yo puedo tener una buena intención a la hora de orar, pero no es la forma correcta de yo orar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Mirar en las escrituras, en la palabra de Dios que está ahí, cuál es la forma de yo hacer algo. Y aquí no se hace como nosotros queramos, sino como Dios ordenó que se haga. Amén. Entonces, por eso la obediencia, hermano, es importante en la vida del creyente. La Biblia dice que toda desobediencia, hermano, es pecado. Cuando tú desobedeces a Dios y te apartas de Él, hermano, esa desobediencia abre portales espirituales que le dan acceso y legalidad a muchos espíritus inmundos que tú, si no vives una vida en obediencia, puedes vivir, mira, mucho tiempo bajo ese yugo. Hay gente que por causa de una desobediencia, su vida espiritual se ha ido a la ruina. Porque lo que han construido en años, en décadas, lo que han construido en mucho tiempo por una desobediencia, se ha enviado todo a la ruina. Por eso, como dijo el proverbista, que así como la mosca muerta dan mal olor y dan hedor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuando el hombre, dígame bien, comete cualquier tipo de desobediencia, y ahí lo vemos en las escrituras, hermano, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque vamos a ser claros, ¿por qué Moisés, un hombre, hermano, que Dios, óigame bien, hizo prodigio, maravilla, no solamente en Egipto, sino en el desierto, hermano, Dios lo utilizó, hermano, para guiar a un pueblo, aunque el pueblo era rebelde, aunque el pueblo, hermano, era de dura selvia, aunque era un pueblo varón numeroso, hermano, mientras Dios estuvo con él, Moisés guió al pueblo, pero un día, hermano, Dios le dijo, Moisés, este pueblo está rebelde, ve delante de él y santifícame delante del pueblo. No golpee la peña, háblale a la peña. Hermano, la Biblia dice que Moisés, hermano, tomó una ira, y esa ira llevó a que Moisés, hermano, golpeara la peña. Y cuando Moisés golpeó la peña, hermano, salió agua. Porque hay gente que cree, porque hay cosas malas que ellos hacen que le funcionan, creen que Dios está de acuerdo con eso. Moisés desobedeció a Dios y Moisés repartió y como quiera dio agua al pueblo. Ahora sí, verdad que se puso en serio, Roberto, esa gente. Nadie dice nada. Ahí, que eso está fuerte, fluye ahí. Entonces hay gente que cree, no, a mí me funcionó, varón, a mí me funciona. No, que te funcione algo no significa que Dios esté de acuerdo con eso. Sin embargo, hermano, cuando pasó el tiempo, que Dios tuvo que pasar el inventario a Moisés, le dijo, por cuanto no me honraste ni me santificaste delante del pueblo y desobedeciste mi palabra, no entrarás. La desobediencia, hermano, llevó que el hombre más manso de la tierra se quedara fuera, hermano, de la tierra prometida. Amén. Sin embargo, hermano, el sucesor de él, Dios le repite y le dice, óyeme, tú tienes que obedecer la palabra. Tú tienes o sea, Dios le repite, le dice, si tú no, Dios te bendiga, hermano Andrés, si tú no te apartas ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra de lo que yo te he dado, sino que cumple, yo voy a estar contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Yo te voy a dar victoria, hermano, porque no hay algo más fuerte en la vida de un hombre, hermano, que la obediencia. Aleluya. Cuando el hombre aprende, hermano, a obedecer a Dios, cuando la gente aprende, hermano, a someterse a Dios, óigame bien, el mismo Santiago, bajo la revelación divina, dice, someteo pues a Dios. Y el término someter, yo puedo
Perdón, yo puedo, hermano, describirlo o definirlo de diferentes maneras. Uno de los términos que utiliza el griego para someter, hermano, es abandonarse en los brazos de Dios. Someter también es Aleluya. obedecer, es atencionar la voz de Dios y estar bajo el mandamiento de Dios, como el término que definimos en el griego ahorita, que es estar bajo obediencia, ¿verdad? Cuando el hombre se somete a Dios, hermano, puede resistir al diablo y el diablo va a huir de él. No hay una alma más poderosa en la vida del creyente que la obediencia a Dios. Hermano, Amén. Dios se levanta a favor de los que le obedecen. Porque el que le obedece a Dios, hermano, se santifica, se guarda, busca a Dios. El que le obedece a Dios, hermano, no tiene, Satanás no tiene legalidad, ni los demonios tienen legalidad sobre él. Sin embargo, la desobediencia le dan la legalidad a los demonios. Pregúntele a Saúl. Hermano, la desobediencia le da legalidad a los espíritus inmundos de la vida del creyente. ¿Por qué tú crees que hay gente, hermano Roberto, que tienen tanto tiempo en el evangelio y la vida de ellos en cierto sentido ha sido un caos? Porque ellos Sí, en cierto modo han desobedecido la palabra de Dios y se han querido ellos, hermano, hacer las cosas como ellos han querido, y eso le ha abierto portales espirituales para que espíritus de la tiniebla entren y saquen su casa, saquen su matrimonio, saquen sus bienes, saquen su familia, saquen su finanza, por la sencilla aleluya. razón de que ellos desobedecieron a Dios y esa desobediencia le dio legalidad a la tiniebla, ¿verdad? Para que la tiniebla, para que los espíritus inmundos, para que la depresión, para que la malicia venga sobre tu vida. Amén. Entonces, mire esto, Tremendo. hay gente, hermano, que antes de casarse desobedece, hermano, la palabra de Dios y comete pecado. Y después que se casan, hermano, hay problemas en el matrimonio y no saben por qué. Y fue porque ellos, hermano, le dieron legalidad, hermano. Derecho legal le dieron a espíritu inmundo porque cometieron una desobediencia. Por eso que el creyente, hermano, debe de obedecer a Dios. No importa que lo que Dios te diga no te parezca no tener sentido. No importa que lo que Dios te diga parezca ilógico. No Amén. importa que lo que Dios te diga parezca de loco. No importa que lo que Dios te diga no tenga. Dime si me escucha, porque yo veo que como que se está cortando en la No, no, te computadora. escucha bien. Te escucha bien. Hay momentos donde la imagen como que se para de un pronto, es muy rápido, pero el sonido está perfecto. Sí, pero no sé por qué. Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermano, la obediencia en la vida del creyente, hermano, trae bendición. Y eso lo vemos, hermano, en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 dice que si tú óigame, vamos a leerlo, porque hay gente que Sí, a sí. veces, para que usted vea cuál es la bendición de la obediencia, hermano. Oiga lo que dice, 28. Aconteciera que se oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, que tú la oigas atentamente, para guardar y poner por obra su mandamiento, porque no solamente, acuérdese que aquí hay dos tipos de oidores. Hay un oidor que es hacedor de la palabra y un oidor que es olvidadizo. Aquí Dios no quiere gente que nada más estén escuchando, porque hay gente que está escuchando. No, es que tú pongas en práctica lo que tú estás escuchando. Porque, Amén. mire, óigame, si la gente atencionara y poniera en práctica todos los mensajes que Dios le manda, yo creo que mire, que ya la iglesia estuviera preparada, mire, para irse en cualquier momento. No Gloria a hubiese Dios. pecado, no hubiese apostasía, no hubiese rebeldía, no hubiese desobediencia, no hubiese nada de eso, porque Dios todos Aleluya. los días, de toda la manera, habla a su pueblo. Sí, Señor. Dios siempre envía hombres y mujeres que están en el secreto pagando un precio a Dios para ir a llevarle la palabra. Sí, Señor. Y Dios te dice que si tú escuchar atentamente y pusiera en práctica eso, óyeme, Dios te va a exaltar sobre todas las naciones y Aleluya. vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. O sea, que al que obedece las bendiciones lo alcanzan. Aquí no hay Gloria. que andar
muestra de bendición. Y Cristo lo dijo, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque la obediencia va a traer. Es más, mire, le digo algo. Lo voy a soltar, pero no se lo digan a nadie. Cuando tú comienzas a obedecer, hay muchos sacrificios que tú dejas de hacer. Cuando tú Desata. comienzas a obedecer, hay muchos sacrificios que dejas de hacer. Porque hay gente que quiere hacer cosas para querer impresionar a Dios, para querer... Mire, Bildad le dijo a Job, si tú fueses limpio y recto, el Todopoderoso se levantará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado vendrá a ser grande. Porque la Aleluya. obediencia te abre canales, fuentes de bendición. Y las bendiciones te siguen. Tú no tienes que andar detrás de ella. Tú no tienes que andar, hermano. ¿Tú sabes por qué hay gente que dentro de la iglesia está afanado por conseguir cosas materiales en esta tierra? Porque han dejado de obedecer a Dios. Usted sabe, mi Pero hermano no hay, Roberto, porque hay gente que ellos entienden, como el salmista Asaf en el Salmo 73, que a ellos les faltan muchas cosas y los impíos que ellos ven, ellos miran cómo esa gente supuestamente prospera, supuestamente son ensanchados, son bendecidos, y ellos tal vez, hermano, hasta frustrados por eso. Pero el mismo salmista en el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario yo comprendí el final de ello. Porque cuando tú aleluya. comienzas a atencionar la voz de Dios y a obedecerla, las bendiciones te van a seguir. Amén. Aquí no hay que volverse loco ni estar... Un segundito. Gloria a Dios. No hay que volverse loco, hermano, ni estar buscando cosas por todos los lados. Por eso hay gente, hermano, que cae en lo que Cristo reprendió, en el afán y en la ansiedad. Que caen, hermano, en los lazos de los demonios, hermano, que hay gente, hermano, que se quiere estar ocupando por lo material, por lo que perece. Cristo dijo, no haga tesoro donde el ladrón mina y el orín corrompe, haga más bien tesoro donde el ladrón no mina ni el orín corrompe, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Amén. Entonces, dice el deuteronomista, dice, bendito será tú en la ciudad y bendito en Aleluya. el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el de tu tierra, el de tu bestia, el de la cría de tu vaca, de tu rebaño. Bendita serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito será tu entrada y tu salida. O sea, la obediencia te da protección no solamente a ti, sino a los tuyos, a tus alrededores, a todo todo lo que tú tienes está guardado, cuidado por Dios. O sea, que la obediencia es el arma más fuerte que tiene un creyente para tener la protección y la providencia divina. Aleluya. Oye, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos oirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre el granero y sobre todo aquello que pusiere tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué más usted quiere? Hermano, la bendición de la obediencia, hermano, es lo más gratificante que puede tener un creyente. No estamos descartando los sacrificios, pero no podemos hacer sacrificios sin primero obedecer. Amén. Porque hay gente que, como le dije, quiere por métodos humanos, con medios humanos, hermano, querer impresionar. Yo le decía a alguien estos días, hermano, con esto te doy la palabra, para que fluya. Yo le decía a alguien estos días, hermano, que nada de lo que el hombre haga por sí mismo, de su propia procedencia, puede contribuir a la salvación del hombre. Te lo voy a repetir. Nada de lo que el hombre haga de sí mismo, de su propia procedencia, puede contribuir a su salvación, a su santidad y a su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque del hombre no procede nada bueno. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, y que Dios es quien pone el querer como el hacer. O sea, del hombre no sale nada bueno. Lo único que sale del hombre bueno es porque Dios lo ha puesto ahí. Entonces tú no tienes ni
medios, ni métodos, ni recursos para tú contribuir a esto. Y hay gente que ellos mismos, desligados de Dios, quieren ser santos, quieren ser santos. Usted no puede ser desligado de Dios, usted no puede ser santo. Hay gente que quieren ser buenos cristianos, pero desligado de Dios, separado de Cristo, como Cristo dijo, desconectado de la fuente de las aguas, desconectado de la vida verdadera. Usted no puede ser eso que usted quiere, porque aquí el único que puede darte a ti el sustento, Amén. la fortaleza, la capacidad suficiente para tú ser eso que quieres es Dios. Y si no obedeces a Dios, eso que yo te dije a ti será lo contrario, porque acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, dice Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será en tu ciudad, maldito será en tu campo, maldito será tu canasta. O sea, todo lo que hay a tu alrededor será maldito. Porque Tremendo. cuando tú desobedeces a Dios, hermano, Dios te entrega. Hermano, ahí lo vemos en la Biblia, hermano. El libro de los jueces, usted lo lee, usted se da cuenta que Dios levantaba un juez. Era como respuesta de que en la desobediencia Dios lo entregaba en la mano de sus enemigos. Amén. Hermano, cuando el hombre desobedece a Dios, Dios le entrega en la mano de sus enemigos. Dios le entrega en la mano de los demonios. Dios le entrega en la mano del pecado, de la malicia, hermano. Entonces, usted y yo no podemos entender, hermano, que desobedeciendo a Dios vamos a tener victoria, que desobedeciendo a Dios, hermano, vamos a ser prosperados, que desobedeciendo a Dios, hermano, vamos a ser bendecidos, que desobedeciendo a Dios vamos a ser enchanchados, que desobedeciendo a Dios, hermano, vamos a tener santidad. Hermano, sin obediencia no hay santidad. Aleluya. Sin obediencia, hermano, no hay comunión con Dios. Sin obediencia, hermano, no hay perfección, madurez delante de Dios. Mi alma adora a Cristo. Wow. Hermano, no Poderoso. fluye. Me deja solo a Bareco aquí. Tremendo, Alfie. Mira, mi hermanito. Bien, tú sabes que donde el Espíritu de Dios se está moviendo, ahí hay una lluvia, tú sabes. Entonces son tantas cosas que uno recibe, pero tú sabes que a mí me gusta la cosa ordenada, tú sabes, no me gusta estar cortando la palabra. Yo entiendo que el espíritu del profeta, cuando la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, habla del espíritu humano, que o sea que nosotros podemos ejercer un dominio y un control sobre nuestras emociones, ¿entiendes? Entonces me gusta, yo iba tomando una nota para entonces hablarla ahora, algunas cosas que tú mencionaste ya. Mira, tú dijiste que para nosotros incluso hacer sacrificio hay que obedecer a Dios. Esto es tan real, mira, que incluso, porque del hombre no procede nada bueno. Mira, todo lo que procede del hombre siempre va a terminar en mal. ¿Por qué? Porque la intención no está conectada con Dios, que es el que produce en nosotros el querer y el hacer, como tú dijiste, que yo considero, hermano Aldrin, muy importante, el querer y el hacer, yo lo catalogo así, el querer, que es claro, es una voluntad que Dios pone, y el hacer, que es una capacidad, porque a veces nosotros pensamos que el querer, que el hacer es como un botón que Dios puncha y el hombre va como un robot a hacer la cosa. No, no, siempre hay una disposición del hombre, porque acuérdate que el condicional, si obedeciere, acontecerá que si obedeciere, o sea, escuchar, acatar, aplicar. Entonces, la aplicación es lo único, hermano, que nosotros tenemos dentro de nuestra capacidad para que la obra de Dios se complete en nosotros, es la acción en obediencia. O sea, la decisión de accionar. Ya luego todo depende del Señor. Él es quien pone el querer y el hacer. O sea, que va a poner el deseo, la voluntad de que tú hagas algo y va a poner también la capacidad de tú hacerlo. Entonces a ti te corresponde accionar en lo que Dios está haciendo, que yo considero, mi hermanito, que el querer y el hacer es un mandamiento directo. ¿Por qué? Porque el hombre, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. O sea que Dios trabaja con el tiempo, Dios trabaja con el tiempo en siembra y cosecha, todo tiene que ver con el tiempo, que no vamos a entrar en esos detalles para no extenderme demasiado. Pero si Dios determinó bendecirte económicamente hoy, es muy probable que Él ponga querer y hacer en ti para que tú empieces a diezmar y ofrendar, si no lo está haciendo, para que tú empieces a bendecir a los pastores, para que tú empieces a bendecir a un siervo, para que tú empieces a bendecir a alguien que no tiene recursos. ¿Para qué? Para que tú siembres. ¿Por qué? Porque en el reino hay un principio y es que uno cosecha lo que siembra. Entonces Dios te va a mover. Mira, hermano, hay cosas que Dios te la da a veces y tú dices, bueno, esto yo no lo pedí, ok, pero quizás lo sembraste en oración. Y quizás, mira, hay cosas que yo me di cuenta con el tiempo que Dios trató conmigo, que yo he estado cosechando, porque no fui yo que lo sembré, que mi madre lo ha sembrado, lo sembró mi abuela, pero es otro tema que no voy a entrar ahí. El punto es, hermano,
Porque mira, incluso Pablo le dijo a Timoteo, yo estoy seguro de la fe, que hay una fe no fingida en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea que una transferencia de bendición que se aplica, pero no va a entrar, es otro tema. El punto aquí, hermano, que nosotros tenemos que obedecer. Obedecer, primeramente escuchar. Como dijo el hermano Alvin, Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. ¿Por qué, hermano? Porque si usted escucha, hermano, usted escucha y no aplica, hermano. Escucha. Mire, yo dije algo el otro día y lo voy a decir ahora otra vez. Cuando usted escucha, usted recibe una palabra, una revelación, una predicación, una enseñanza, algo que usted recibe nuevo, fresco en su espíritu. Créalo, hermano, que usted tiene que atesorarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios va a poner a prueba esa palabra. Dios te va a preparar un escenario para que tú lo pongas en práctica. Y poniéndole en práctica es que la obediencia va a traer la bendición y también la santificación. Porque si no hay obediencia aplicada, no hay santificación. Por eso fue que el Señor le dijo a Moisés, no me santificaste delante del pueblo. ¿Tú entiendes? Entonces, sin obediencia no hay tampoco santificación. Entonces, mire, otra cosa que yo quiero tocar aquí, tú hablabas de los sacrificios, y que la carne, sí, que de cierta manera sí uno sacrifica, y la Biblia dice también, lo tengo aquí, que Pablo nos dice a nosotros que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. O sea, todo lo que tiene que ver, o sea, los sacrificios, mayormente los mayores sacrificios hoy son para que nosotros podamos ofrecer los sacrificios correctos. Nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque dice que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. O sea que nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros tenemos una razón, nosotros razonamos y nosotros tenemos que entender que donde quiera que nosotros estamos, le estamos rindiendo culto a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, hermano, hasta con los pensamientos, incluso con la intención con que nosotros hacemos las cosas, hermano. Voy a seguir rapidito, me quedan 2 puntos aquí, no quiero tomarte demasiado tiempo, mi hermanito. Entonces, mire, alguien decía algo ahorita, que hay gente que está en desobediencia y le funcionan algunas cosas y ya ellos creen que también, no, hermano. Usted sabe qué es lo que pasa, que mira, hay un pueblo, hay una necesidad. ¿Por qué con Moisés funcionó el golpe a la peña? Aún lo hizo en desobediencia. Porque el agua no era para Moisés, hermano, era para un pueblo sediento que necesitaba beber si no se iba a morir. Entonces, había una necesidad en el pueblo y Dios tenía que suplirla. Aunque el varón de Dios no hizo la cosa en el orden de Dios, Dios respondió. ¿Por qué? Por la necesidad del pueblo. Y eso es lo que está pasando mucho. Hay gente que Dios que están operando en dones, en milagros, y a veces nosotros creemos, hermano, mire, tenga mucho cuidado con esto. De ver a un hombre que está torcido según la palabra y usted lo ve que está operando en ciertos dones, no crea que está bien, hermano. Porque hay una necesidad en el pueblo, hermano, y Dios está respondiendo según la necesidad del pueblo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con esto y estar firmes en nuestra convicción, hermano, de lo que tiene que ver con la santidad. Es un punto. Ahora, los sacrificios son para obediencia. Usted se da cuenta que incluso, yo decía, y alguien también, que cuando usted es impulsado a hacer un sacrificio, y esto no es inspirado de Dios, usted está en desobediencia, es abominación, porque en lo más profundo de su corazón hay una mala intención, que es quizás querer acceder a algo que usted quiere con un motivo un motivo que quizás no es santo, quizás no es para edificación, quizás no es para ayudar a alguien, sino que algo de usted, porque usted quiere un crecimiento personal, usted quiere, etcétera. Nosotros vemos que en muchos de los casos los hombres de Dios, cada vez que hacían sacrificio, la mayoría de los casos yo veo en el Antiguo Testamento que Dios mismo le decía, prepárame un cabrito, haz esto, prepárame esto y sacrifícalo. A Jacob, ¿qué va a hacer? Hazme esto, hazme lo otro. Hazle un altar al Dios que se te apareció. ¿Tú entiendes? Etcétera, etcétera. O sea que hay una influencia, Padre, gracias. O sea que siempre hay una influencia, incluso la profecía, hermano, vinieron todas por inspiración divina. Ninguno de los hombres profetizaron, hermano, por voluntad propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ese es otro tema también, que a veces queremos utilizar los dones como carta de presentación, queremos usar los dones tú entiendes, a veces forzamos las cosas y Dios no está ahí, hermano. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es tratando de usar un don que no está fluyendo bajo dirección divina, ni bajo influencia divina, porque lo que queremos es presentarlo nosotros, ¿te entiendes? Y obtener algo personalmente. Voy a terminar con esto. Yo creo, hermano, que uno de los motivos más grandes de la desobediencia hoy en día es que las personas no están buscando ir a Dios para ser dirigidos, sino que hay mucha imitación de método. Yo me doy cuenta que hay un hombre de Dios que se levanta, da testimonio y automáticamente todo el que recibe el testimonio piensa que de la misma manera le va a funcionar. Entonces se ponen a hacer sacrificios, se ponen a hacer ayuno que hizo fulano de tal, no voy a mencionar el nombre, fulano de tal dio un testimonio que se atracó en un closet 15 días y ya yo quiero meterme en un closet 15 días porque creo que me va a funcionar. No, hermano, el método de la otra persona no es el que va a funcionar a usted. Eso le funcionó a él porque fue inspirado por el Señor y el Señor lo movió. Hay diversidad de operaciones. A usted, lo que a usted le va a funcionar es lo que Dios le inspire a hacer, hermano. Mire, como decía Aldrin ahorita, puede parecer locura para usted, puede no tener lógica, pero si fue Dios que lo hizo, cree, hermano, que va a tener resultado. Y voy a terminar
con esto. Nosotros estamos aquí hoy. Yo le voy a dar un testimonio rápido para pasarle a Aldrin ya para dejarlo aquí de mi parte. Hermano, nosotros estamos aquí hoy. Pues yo tenía que estar en ayuno hoy. Yo tenía tiempo, hermano, que quería un ayuno, y pasó algo hace unos días que yo entendí que era una confirmación. Incluso, hermano, yo cogí 3 días en el trabajo de descanso para meterme con Dios, ¿te entiendes? Y soltar las redes un rato. Pero ¿qué pasa? Que Dios estaba tratando conmigo, incluso antes de meterme en el ayuno, me recordó una visión que tuve donde él me decía, tal cosa que te pasó no significa, escúchame, en la visión me estaba hablando diciendo, tal cosa que te pasó no significa que eso sea una confirmación que yo te estoy dando de ayunar. Oiga, qué tremendo. Entonces, el día que me metí a ayunar, me acordó eso. Entonces, hoy yo le di, bueno, Señor, yo lo que quiero es obedecer. Si tú quieres que yo salga del ayuno y que siga predicando, entonces confírmamelo, Señor. Dios en su misericordia, porque ya Él trató eso conmigo incluso antes de que yo haga esto. Y Dios trató conmigo, hermano. Y casualmente, hermano, Aldi me pregunta hoy, ¿tú no vas a transmitir hoy? Y yo digo, pero Dios mío, gracias. Entendí, porque uno sabe cómo Dios le habla, hermano. Y uno sabe cómo Dios le confirma. Y le dije a Aldi, mira, de una vez le dije a Aldi, mira, yo necesito que tú un día de esto compartas conmigo la palabra. Y él me dijo, vamos, fluir. Mire cómo Dios lo hizo. Cuando, hermano, yo dije, ok, me salgo, me pongo a obedecer. Dios no quería que yo ayune, me vamos a ponernos a esto. Y aquí yo sé que se está soltando una palabra que va a bendecir a mucha gente. Entonces, enfóquese, hermano, en escuchar la voz de Dios. Porque, como dijo Aldrin, Shema, ¿te entiende? Entonces la palabra obedecer, acatar, oír primero. Usted no puede aplicar una obediencia si usted no escucha. Hay un detalle donde la gente dice, Aldrin, hoy mucho, que eso yo lo considero muy erróneo, que la gente dice, tú no puedes, tú no tienes que buscar entender a Dios, tú lo que tienes que obedecer. Otro error de interpretación. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer lo que yo no entiendo. Si yo no estoy entendiendo lo que Dios me está transmitiendo, ¿cómo lo voy a obedecer, hermano? Ignorancia nadie obedece. Por eso el sumo sacerdote siempre presentaba sacrificio una vez al año. No era porque los sacerdotes sacrificaban cada vez que había pecado, cada vez que había un culto, una gente venía, pero el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados de ignorancia, hermano. ¿Usted entiende? Entonces, ¿por qué? Porque la gente ignora demasiadas cosas que son pecados, ese es otro tema. El punto es que yo no puedo, hermano, obedecer en ignorancia, hermano. ¿Usted entiende? Entonces, eso de que Dios no te llamó a entender sino obedecer, es totalmente distorsionado y erróneo. Entonces, busquemos entender, busquemos la dirección de Dios, busquemos escucharlo a través de su palabra, a través de una relación con el Espíritu, porque como decía, tú puedes estar haciendo cosas, tú puedes subir al monte, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, pero si Dios no te mandó, no va a haber bendición. Al contrario, hay una cobertura que se escapa y como decía Alvin, tú estás expuesto a que alguien te golpee. Y voy a terminar con esto ya. A veces nosotros estamos orando, te dan una parte para que tú hable, le habla al pueblo para que tú presentes al predicador y a veces te quiere poner, hermano Aldrin, es un problema también, te pone a reprender cosas porque hasta para orar nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Entonces a veces se pone a reprender un grupo de espíritu, hermano, que la mayoría de los casos ni siquiera están operando ahí. Entonces tú lo que estás llamando espíritu para que vengan a hacerte guerra, ¿tú entiendes? Entonces, mira, nosotros lo que tenemos que estar enfocados, conectados con el Señor, y el Señor revela qué espíritu se está moviendo, cómo tú tienes que hacer, cuándo ayunar, cuándo no, qué Él quiere que tú prediques. Y solamente así vamos a tener victoria, pero para eso hay que, como decía el verso primero que leímos, prestar atención. Por eso dijo, acontecerá que si escuchas atentamente, habla de atención también. Entonces nosotros tenemos que prestar atención para ser efectivos en la obediencia. Sigue, mi hermanito, fluyendo. Sí, mire, yo creo que uno de los errores más grandes que puede cometer un creyente es creer que por su experiencia, por su tiempo ya en el Evangelio, ya no depende de la aprobación o de la dirección de Dios. Porque yo conozca cómo hacer algo no significa que tengo que hacerlo de esa manera. Dios está ahí para consultarlo, y aunque mucha gente no cree ya en la dirección de Dios, porque ellos han llegado ya a un nivel donde ellos se gobiernan y se dirigen solo. Y el apóstol Pablo dijo que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es el Hijo de Dios. Aleluya. O sea, que al final de la jornada, si Dios no te guía, hay problema en tu vida. Entonces, yo no puedo, porque yo alcanzo un nivel de conocimiento, de madurez, porque tengo un tiempo en el Evangelio, creer que yo soy un llanero solitario, creer que yo me dirijo, que yo me gobierno, creer que yo soy el que me ciño, creer que yo soy el que me visto, el que me calzo, el que me sostengo, el que me sustento. No. Aquí nosotros dependemos de Dios. Amén. Y cuando el hombre no entiende eso, que depende de Dios,
comienza de una u otra manera a despegarse poco a poco de lo que es la voluntad de Dios. Y ahí entra la desobediencia, porque yo no consulto a Dios antes de hacer algo, sino que lo hago por mi propia sabiduría. Josué cometió un error cuando juramentó a los gabaonitas de que no le iba a atacar, donde Dios le hubiera dicho a Josué que ninguno de los pueblos que estaban alrededor de la tierra que Dios le entregaba podía hacer alianza con ellos, sino que tenía que destruirlo a todos. Josué, por no consultar a Dios, porque esa gente fueron vestidos de una forma engañosa, hizo pacto con ellos, hermano. Y al Wow, final le trajo consecuencias. tremendo. Porque usted no puede, hermano, que porque usted cree que usted que se gobierna, hermano, hacer lo que usted quiere, hermano. La dirección del Espíritu de Dios debe estar en la vida del creyente. Antes de usted tomar cualquier tipo de decisión, consulte a Dios, ore a Dios y espere que Dios lo direccione. ¿Por qué? Porque cuando vienen consecuencias a tu movimiento fuera de la voluntad de Dios, la consecuencia la vas a sufrir tú. Pero cuando tú haces algo dentro de la voluntad de Dios, aunque no parezca lo correcto, lo que tu carne quiere, lo que tú quieres, al final la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. O sea, al final la voluntad de Dios te va a bendecir, al final la voluntad de Dios te va a dar lo que Dios realmente sabe que tú necesitas, Amén. no lo que tú quieres. Entonces, nosotros no podemos caer en el error, hermano, de nosotros vivir una vida que solamente queremos ir delante de Dios cuando necesitamos que Dios haga algo, no cuando necesitamos que Dios nos direccione para hacer algo. O sea, queremos que sea Dios que no abra puertas, que nos bendiga, no ensanche, que nos prospere, pero no tenemos compromiso con Dios. Y qué bueno, como decimos aquí de una forma irónica, ¿verdad? O sarcástica, qué bueno cuando tú quieres que un privilegio, pero no quieres compromiso. O sea, hay gente Sí, que quiere bendición de Dios, pero no quiere compromiso con Dios. Y tremendo. la obediencia te lleva a ti a estar conectado con Dios de tal manera que a donde quiera que Dios te mueve. Y ahí lo vemos, hermano, desde Abraham. Hermano, Abraham en uno de los caldeos, hermano, donde en uno de los caldeos se adoraba todo tipo de dioses. Y ninguno de esos dioses tal vez le hubiese hablado a Abraham. Hermano, Abraham cuando escuchó la voz de Dios, dice la Biblia, hermano, que Abraham salió de su padre, de su ciudad, de su casa y de su parentela. No solamente soltó las comodidades, sino que abandonó su familia por obedecer la voz de Dios. Y aunque él no sabía hacia dónde iba, porque la voz de Dios no le dijo hacia dónde iba, solamente le dijo sal a la Tremendo. tierra que yo te voy a mostrar. O sea, no fue que le dijo, mira, vamos a llegar allí, no, vamos a llegar a tal parte, no, sino que le dijo, sale y yo te voy a mostrar para dónde tú vas a coger. Y Abraham Tremendo. salió. Y la Biblia dice que la fe de Abraham, hermano, que obedeció, creyó Abraham a Dios, lo obedeció y le fue contado, hermano, por justicia, hermano. Y producto de la obediencia de Abraham, hermano, la familia de Abraham, la descendencia de Abraham fue bendita. Y en Abraham nosotros los gentiles también fuimos benditos. Porque Amén. por medio de él, hermano, nosotros somos hoy un pueblo reconciliado con Dios. Entonces, Aleluya. aquí lo que importa es obedecer a Dios. Y como dijo Pedro, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Porque a veces, mire hermano, eso da pena que a veces la gente quiere que el hombre sea que tire una dictadura o un mandato para nosotros obedecer algo que ya está escrito en la Biblia que tenemos que hacerlo. Tremendo. Hay gente que oye, que tiene que venir un profeta, un pastor, un evangelista y decirle lo que ya Dios le dijo que haga. Y el ser humano es así, el ser humano no cree cuando es Dios que te habla, pero cuando Dios es un medio para hablarte, entonces la gente cree. Dios tuvo que usar una burra para refrenar la locura del profeta. Tremendo. Si no el profeta se hubiera descarrilado por ahí, hubiera echado toda la maldición al pueblo. ¿Por qué? Pero Dios le hubiera dicho varias veces, no vaya en pos de, no vaya con Balac, no vaya. Y el profeta agarró y se fue y Dios tuvo que usar una burra. Entonces, hermano, no digamos, hermano, la Biblia dice que cuando el hombre no cree la palabra de Dios
ignora la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice que por haberse negado que era la verdad, Dios le envió un espíritu de error para que crean en la mentira y se pierdan. Y hay gente, hermano, que la desobediencia que lo ha llevado, hermano, a la situación en la que están hoy espiritualmente. Que no avanzan, que no crecen, que no, incluso Dios le ha hecho promesa, varón. Hay palabras que Dios le ha dado. Hay gente que el año pasado Dios le dio mucha palabra, le dio mucha promesa, le puso fecha para esa promesa y no se cumplió. No fue porque el profeta habló mentira ni porque Dios te habló mentira. Fue porque tú te alineaste a la palabra que Dios te da para ese cumplimiento. Porque antes de haber un cumplimiento de Dios, debe haber un cumplimiento tuyo. Antes de Dios, antes de Dios darte lo que Él te dijo, tú tienes que darle lo que Dios te está exigiendo. Entonces la gente quiere a veces que Dios le dé, que Dios tenga compromiso con ellos, pero ellos no quieren obedecer lo que ya Dios les puso como condicionante para que ellos reciban el cumplimiento de esa promesa. Sí. Amén. Escúchame, mira, algo tan fuerte que estoy soltando que me... Mira, porque hay un error, porque hay tantos errores de interpretación, a León. Yo sé que tú lo sabes, pero hay tantos errores de interpretación y a veces por falta quizás de un poco conocimiento de la gramática, yo no culpo de eso a nadie, pero es necesario que el conocimiento sea impartido. Segunda epístola a los Corintios 1:20 dice que la mayoría de los casos nosotros lo escuchamos, incluso se interpreta, la mayoría de los casos, hasta una alabanza hay que dice sí, amén. Y la gente, la mayoría de los casos dice, porque todas las promesas de Dios son sí, amén. O sea, dando a entender que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida sí o sí. Pero en realidad, cuando tú lees atentamente, el texto dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Él tiene un acento en la indicando sustantivo. O sea, no es un adjetivo como diciendo el sí, sino un sustantivo que está hablando de Él. O sea, diciéndonos que todas sus promesas, las promesas de Dios son en Él sí. O sea, que hay que estar en Él para que las promesas de Dios se cumplan. Y eso habla de obediencia y de honra. Por eso vemos a un Elí que por desobediencia y por deshonra, Dios lo cortó después de haberle hecho una promesa y rompió la promesa y la anuló. Fluye ahí, mi hermanito. Porque y ahí que está la gente, en Él, en Dios, mientras tú te mantengas, lo mismo que decíamos ahorita, que Cristo dijo, que si tú como pámpano te mantienes conectado a la vid, vas a llevar fruto. Pero si tú te desconectas de la vid, tú te vas a secar. Entonces hay gente que quiere que separado de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los caminos, fuera del precepto, del mandamiento, del estatuto, de la ordenanza, de la voz de Dios, quieren que Dios cumpla lo que Dios le prometió. Y ahí entonces que caemos en frustración. Cuando la gente quiere vivir como ellos quieran, quiere andar como ellos quieren y quieren que Dios como quiera le cumpla lo que le dijo. Sin embargo, para tú ver ese cumplimiento, tienes que permanecer en Él. Amén. Si tú permaneces en Cristo, si tú permaneces en Él, Él te va a dar y va a cumplir las promesas que te hizo. Entonces, la obediencia, hermano, eso es lo que va a abrir, hermano, que los cielos, que el reino de Dios se revele a tu favor cuando tú eres un hombre fiel. Porque no hay fidelidad si no hay obediencia, hermano. La gente dice, yo le soy fiel a Dios, pero sin embargo no obedece, hermano, a la voz de Dios. Y, hermano, y es algo tan fino, yo quiero que usted entienda. Dios no quiere que tú hagas menos de lo que Él te dijo, ni más de lo que Él te dijo. Amén. Porque incluso hacer más de lo que Dios te dijo es desobediencia. Amén. Hacer más, porque hay gente, hermano, que ellos quieren ser más espiritual de la cuenta y quieren ser más bueno de la cuenta y quieren ser más santo de la cuenta. Y más, hermano, hay un estándar establecido, una medida establecida en Dios para tú hacer las cosas. Si Dios te mandó que haga algo X cantidad de veces, ya, esa no haga más. Porque tú hagas más, porque tú añadas un codo, porque tú añades una medida a eso que tú entiendes que es lo que Dios quiere. Por eso Dios no te va a dar más de lo que te dijo que iba a hacer. Entonces la gente no quiere, puede añadirlo. o sea, la gente quiere, hermano, hacer las cosas como ellos quieran. Y aquí no se puede hacer ni menos ni más de lo que esté establecido. La Biblia es clara, hermano. Lo que pasa es que la gente quiere ignorar los principios bíblicos porque quieren vivir según su malvado deseo. La gente, hermano, de una forma almática. Yo ayer le decía a un pueblo que hay tres tipos de cristianos. Hay un cristiano
que es almático, hay un cristiano que es carnal y un cristiano que es espiritual. El cristiano almático es que mira las cosas desde el alma. Recuerde que según la definición sencilla que aparece del alma, que es el asiento de las Las emociones, de emociones. los sentimientos, etcétera, etcétera. Hay cristianos que desde ese punto de vista quieren vivir una vida, hermano, que todos son buenos cristianos. Oiga, son buenos cristianos, pero son almáticos, por la sencilla razón de que todo lo que ellos hacen, lo hacen desde ellos. Ah, yo siento que debe ser así. Yo Tus siento sentimientos que a mí. personales. Yo siento, o sea, ellos viven sintiendo. Y son buenos cristianos, hermano, y tienen buenas intenciones, pero aquí no valen las buenas intenciones, aquí lo que vale es la voluntad de Dios. Aquí lo que Amén, vale es la amén. palabra de Dios. Aquí lo que vale es la ordenanza de Dios. Y hay un tipo de cristiano que es carnal, que ese tipo de cristiano hace todo lo contrario a lo que, a lo que Dios le dice, porque ese cristiano lo que hace es en contra de la ley. Y hay un cristiano espiritual, que ese cristiano espiritual se preocupa saber cuál es la voluntad de Dios para obedecer esa Aleluya. voluntad de Dios. Entonces, Alabanza. aquí no importa que el tiempo que tú tengas en el Evangelio, ni que tus intenciones sean buenas a la hora de hacer algo. Aquí lo que importa es que lo que tú hagas realmente, en primer lugar, tu corazón lo haga con la intención de agradar a Dios y que eso que tú estás haciendo sea realmente la voluntad de Dios, no que sea Amén. tu voluntad. Aquí no hay las buenas voluntades, Dios la toma como desobediencia cuando están fuera de la voluntad de Él. O sea, o sea, mi voluntad, si está en contra de la voluntad de Dios, es desobediencia. Si mi voluntad, aunque sea buena, no está alineada a la voluntad de Dios, hay problema. Yo puedo tener una buena voluntad de hacer algo, pero si esa buena voluntad no está alineada a la voluntad de Dios, entonces hay problema y problema serio. O sea, el cristiano no se puede reír por los sentimientos, no se puede reír, hermano, por la carne, no se puede reír, hermano, por el sentimentalismo. Por eso, hermano, que en el Evangelio no hay asesión, hermano, de personas, hermano. En el Evangelio hay que practicar la justicia. No se puede, hermano, violar la justicia por yo, hermano, querer ser imparcial. No, la justicia es lo que te va a llevar a ti a que tú, hermano, seas recto delante de Dios. Porque acuérdese, hermano, que la Biblia dice que Dios no tiene asesión de persona y que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siempre se mosegará. Si Dios tiene asesión de persona, hermano, Dios mismo, hermano, viola su justicia, viola su santidad, viola su Tremendo. divinidad. Entonces, nosotros como cristianos debemos de entender que aquí lo que vale la pena es obedecer a Dios por encima de todo. Mire, aunque obedecer a Dios te cueste el trabajo, te cueste una relación, te cueste el estado de tu economía, mal o bien, te cueste tu vida, es mejor morir obedeciendo a Dios que vivir desobedeciéndolo. Aleluya. Pues nada, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano Roberto, gracias por la invitación. De mi parte, estamos aquí. Quise cortar porque si nos llevamos yo a manejo aquí, pero lo Amén. importante, hermano, es que tiene que obedecer a Dios. Los Amén. Te voy sacrificios a hacer son dos buenos. preguntas. Te voy a hacer dos preguntas antes de terminar y te voy a pedir que ore al final también. Primeramente, para que el pueblo, Dios bendiga a la guerrera Cel, Liliana y toda esa gente que sigue de cerca este ministerio, Dios le bendiga de una manera especial. Eh, ¿Cómo, de qué manera, o sea, qué consejo tú le das al pueblo para estar conectado con el Señor? Para que se acerquen, para que estén conectados y puedan percibir la dirección del Señor. Mire, una de las cosas que lamentablemente la iglesia ha perdido ha sido la intimidad con Dios. Y cuando te hablo de intimidad, solamente el significado simple de la palabra lo dice. La intimidad es una relación tan estrecha que en, 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 en las personas, ¿verdad? Que hay ese tipo de relación. Solamente hay espacio para ellos. O sea, nosotros los que somos casados sabemos que la intimidad de mi pareja conmigo solamente cabemos ella y yo.
O sea, nadie puede oponerse a eso. Si se mete una tercera persona, entonces hay una falta, y una falta grave. Asimismo, el creyente debe de haber una Wow, intimidad, una estrecha. tremendo. Escúchame, hermano, se escucha, deme un segundo. Esa intimidad tan estrecha de que nada ni nadie puede interponerse. La gente no le gusta intimar con Dios. Al pueblo le es más fácil durar horas, horas y horas, perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa que pasar tiempo con Dios. Entonces queremos que ese Dios, que nosotros no le dedicamos tiempo, tenga responsabilidad y compromiso con nosotros, cuando nosotros no queremos ni siquiera pasar tiempo con Él. Y presumimos públicamente lo que no tenemos en un privado. Presumimos y queremos vociferar lo que supuestamente tenemos cuando realmente no lo tenemos. Entonces, para usted tener comunicación con Dios, tiene que tener intimidad con Dios, hermano. Suelte todo el afán de esta tierra, hermano. Los afanes de esta tierra, lamentablemente, te van a desconectar de Dios. Los afanes de esta Bueno, tierra, todo lo que tú puedes conseguir en esta tierra tiene fecha de caducidad y de vencimiento. Pero lo que viene de Dios, lo que viene de la eternidad, hermano, es lo único que puede completarte, lo único que puede satisfacerte. Por más que tú quieras conseguir en esta tierra, hermano, nada va a poder hacer lo que Dios y la presencia y la comunión y la intimidad y la relación con Dios puede hacer. Hermano, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que, óigame bien, echar todo a un lado, a desaparecerse de todo el mundo, soltar a todo, hermano, y ir delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. aleluya. Y Cristo enseñó cómo orar. Cristo dijo, no sean, cuando ustedes oren, no sean como los fariseos hipócritas que aman el orar en público y de pie en la sinagoga para ser vistos por los hombres. Esa es su recompensa, dijo Cristo. Ahora, tú cuando ores, vete a tu lugar de intimidad, vete a tu aposento, a tu secreto, Aleluya. y ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve, que te escucha en los secretos, te va a recompensar en público. Y la Aleluya. recompensa en público no es solamente cuando tú predicas, la gente caiga, y mira cómo se movieron. Eso no es. La recompensa en público es que Dios en tus situaciones públicas, Dios no te va a dar vergüenza. Dios te va a dar victoria. Dios va a estar contigo. El respaldo de Dios, la gracia de Dios va a estar contigo. Y eso es lo más importante que puede tener un hombre. Mano, Amén. no suelte la Gloria a Dios. relación con Dios. Busque a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la otra pregunta se me olvidó, pero yo creo que con esa fue más que suficiente para que el pueblo entienda que sin, sin esa conexión es imposible, porque hay mucha gente que yo sé que durante mucho tiempo, incluso hasta le ha preguntado a Dios, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí se te ha dado unas cuantas luces para que tú entiendas que más o menos, y tú analices tu vida, Pablo dice, analízate Florencio, ustedes mismos para ver si ustedes la Florencio gente. Rosario ahí tiene una pregunta. ¿Qué? Florencio Rosario tiene una pregunta. Respóndela. Haz la pregunta, hermano, haz la pregunta. Y hermano, No la he acuérdense hecho. que pueden seguir a nuestro hermano Aldrin en YouTube, Facebook como Aldrin Félix. Todo el que esté ahí, que no lo esté siguiendo, vaya a seguirlo en YouTube y en todas las plataformas de las redes sociales, Aldrin Félix, un maestro que yo sé que va a bendecir, Dios va a bendecir la vida de ustedes a través de lo que ha puesto en él de una manera especial. Hermano Florencio, ¿cuál es la pregunta? Para que terminemos y concluyamos ahí. Porque tú sabes que hoy, Aldrin, tú sabes que estos estudios así, estas enseñanzas, la gente tiene que realmente amar la palabra, porque últimamente la gente como busca tantos, como tú decías, la mayoría son tan almáticos, tan sentimentalistas, que lo que buscan es que les toquen las emociones, una prédica que los mueva, esto y lo otro, pero cuando se trata de una enseñanza que viene a Sí, formar su alma directamente, como que no le agrada. Ay, si ven que el video dura 1 hora y media, ay, por ahí no pasan, mira, pasan volando por ahí. Pero gloria a Dios, yo sé que hay un pueblo sediento en estos últimos tiempos que quiere conocer a Dios, que quiere recibir algo nuevo y va a ser bendecido con este video. Dice el hermano, si una persona se arrepiente y luego peca, ¿es posible que tenga un segundo arrepentimiento y ser recibido por Dios? Fluye ahí, Andrés. bueno, hay que ver lo que él llama arrepentimiento. Porque déjeme decirle algo.
nosotros hemos tenido a veces, o hemos predicado como arrepentimiento a la luz de la Biblia. Por ejemplo, el arrepentimiento es un cambio total de mente, de vida. No es simplemente usted levantar la mano y confesar y hacer una oración de confesión de fe, no, sino un cambio. Ahora, si usted se arrepintió y usted cometió un pecado, el mismo escritor de Juan dice, hijito, esto digo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, siempre y cuando en ti haya un arrepentimiento, que tú reconozcas que es pecado y vaya delante de Dios, hay perdón para tu pecado. Si hay un verdadero arrepentimiento y que tú entiendas, porque hay gente que va delante de Dios con arrogancia a pedirle perdón a Dios. Señor, tú sabes que yo soy débil y por eso pequé. No, suelte eso. Dile, Señor, óyame, humíllese delante de Dios. El que se humilla no va a presumir. El que se humilla no va a condicionar. El que se humilla va a reconocer que el que lo hizo mal fue él. Amén. Entonces, el que debe ir delante de Dios, reconociendo que el que hiciste mal fuiste tú, sabiendo que estaba mal, porque ¿cómo tú sabes que es pecado? Porque tú sabes que está mal. Eres tú que tienes que ir. Ahora, lo bueno de Dios es que Dios, al que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Que no importa el pecado, porque déjeme decirle algo, lamentablemente, nosotros estamos en un proceso de santificación, que nosotros todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Y aunque no somos esclavos del pecado, ni somos practicantes del pecado, ni pecamos deliberadamente, que hay 4 tipos de pecados, no voy a hablar aquí de eso porque entonces sería ya otro estudio. El próximo. Porque mira, el que practica el pecado, dice Juan, 1 Juan capítulo 3, verso 8, este es el diablo. Ese es el practicante del pecado. Ahora el escritor de Hebreo dice que el que peca deliberadamente ya no tiene más sacrificio de sus pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del gol que ha de devorar a sus adversarios. Y Proverbio dice que hay gente que maquina pensamientos y negocios. Hay gente que maquina el pecado antes de hacerlo, sabiendo que el pecado está mal y como quiera lo maquina y lo hace. Tremendo. O sea, peca premeditadamente. Entonces ahora, si tú cometiste una falta, la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Lo único que puede libertarte del pecado es que tú como creyente reconozcas que has pecado y implore el pecado de Dios. Pero trata, óigame bien, lucha con lo que sea para que no vuelvas a caer en ese pecado. Porque acuérdese que el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Hay gente que tiene ataduras. ¿Sabe por qué? Porque un día cometieron un pecado y ese pecado le abrió portales a demonios, a malicia, a debilidades, a ataduras. Y entonces hoy, de tiempo en tiempo, caen en ese pecado y cometen el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Y entonces hay problemas. Y déjame decirte algo, cuando tú tienes una hierba, que es una planta que no produce ningún fruto, sino que es una planta de esa, y tú le cortas las hojas, la planta va a volver y va a reverdecer. Ese tipo de planta hay que arrancarla desde la raíz y se cae esa raíz. Amén. Ahora, el pecado, si tú le cortas las hojas, pero no le arrancas la raíz, que es la iniquidad, lo que produce el pecado, vas a seguir cometiendo la misma falta. Y recuerda, como dijo Santiago, Dios no puede ser tentado ni él tenta a nadie, sino que nosotros somos con cada uno de nuestra propia concupiscencia, somos traídos y seducidos. Y esa concupiscencia da el pecado da la muerte. Amén. Eso es así. Ahí está tu respuesta, hermano. Yo sé que más claro de ahí no puede estar, así que cualquier cosa con respecto a la concupiscencia en mi canal de YouTube y también en mi muro de Facebook, hay un estudio que hasta a mí me gusta mucho personalmente. El vientre espiritual y la concupiscencia. Usted puede ir y tiene muchos detalles sobre eso. Escúchame, Roberto, para responder. Mira, Florencio. No solamente basta con que tú le pidas perdón a Dios. Tienes que
pedirle en tu oración también que Dios te arranque ese pecado de este raíz. Y tú, por medio de las escrituras, vete a la Biblia, porque recuérdate, como te dije, cuando alguien le abre puertas al pecado, hay un proceso de liberación que la gente tiene que vivir. No solamente, ya pedí perdón, ya soy libre, no voy a cometer ese pecado. No, ese pecado vuelve a tocarte la puerta. Ahora, tu vida espiritual, por eso Cristo dijo, oren y velen para que no entren en tentación. Porque la tentación viene, y a todo el que está aquí le viene tentación a todos. Pero si Cristo fue tentado, imagínate tú y yo, ¿qué dime? Ahora, aquí la diferencia es que cuando la tentación venga, encuentre una vida espiritual fuerte. Que nosotros no caigamos en esa tentación, que tengamos dominio propio, y ese dominio propio nos ayuda a vencer. Dios le bendiga, Dios le guarde, y gracias, hermano Roberto. Amén. Gracias a ti, mi hermanito Alden, y a nuestro hermano Florencio, todo lo que está ahí. Sepa también que algo que va a jugar mucho, como alguien decía, una parte, hay que tener esa vida espiritual, pero para tener esa vida espiritual nosotros tenemos que hacer sacrificio, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio santo, porque en culto racional, porque nosotros tenemos que entender, hermano, que hay influencias y hay lugares, hay personas que no le convienen a nuestra vida espiritual, hermano, entonces nosotros tenemos que vivir apartados. Por eso que la palabra santo del hebreo K2, hermano, significa apartado, pero a mí me gusta mucho que yo estudiando esa palabra me di cuenta que dentro de la raíz más profunda de esa palabra aparecen dos palabras que son único y diferente. Entonces, usted no solamente tiene que apartar, sino tratar de vivir una vida única, hermano, y diferente a lo que el mundo proyecta hoy. Entonces, trate, hermano, de rodearse de influencias que le ayuden a usted en su vida espiritual y no estar orando. Yo siempre he hablado de la televisión mundana, la música mundana y tantas cosas, hermano, que tienen fondo, tienen trasfondo, hermano, que es lo que te contaminan. Santiago dijo que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es que visitemos a la viuda y a los huérfanos en sus tribulaciones y que nos guardemos sin mancha del mundo. O sea, que el mundo te mancha. Todo lo que tiene el mundo es mancha para la vida espiritual, hermano. Entonces, nosotros tenemos que buscar, porque por más que nosotros oremos y leamos la Biblia, si tenemos una conexión con el mundo de manera que nos mancha, estamos interfiriendo. El Espíritu Santo te limpia la sala de tu casa, pero tú sales, te ensucia los pies y vuelves mientras él está limpiando la cocina, entonces ahora tú entras y ensucias la sala de nuevo. Entonces, es un proceso, hermano, que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener una desconexión con todo lo que no edifica, con todo lo que mancha y con todo lo que no es de Dios para nosotros poder tener un desarrollo espiritual favorable. Así que Dios le bendiga a todos. Gracias. Voy a pedir a mi hermanito Andri que esté haciendo una oración para despedir y sepa que en cualquier día de esto estamos trayendo este estudio por aquí. Alvin, me gustó mucho una pincelada que tú diste acerca de lo que tiene que ver con la salvación. Y me gustaría que un día de esto, cuando se pueda, que hablemos del orden de la salvación. Un tema así, el orden de la salvación. Que gente que creen que yo me convertí, ya yo no me pierdo, y otros que creen que depende 100% de mí, o sea que tú sabes, el equilibrio, el orden de la salvación, cómo es, para que estemos hablando un poquito de eso, para que la gente tenga un entendimiento más claro de cómo funciona esto de la salvación. Así que ya usted sabe, amado, esté pendiente. A la orden, hermano, cualquier día que necesite, no hay problema, estamos aquí. Amén, mi hermano. Ya usted sabe, mi hermano, sigan a Aldrin Félix en todas las plataformas digitales y a este servidor. Estamos para servirle. Nosotros lo que queremos es que usted aprenda, hermano. Aquí no estamos de que buscando fama. Nosotros lo que queremos es que usted aprenda, que usted se lleve una porción que le ayude en todo lo que tiene que ver con su vida espiritual. Así que ya usted sabe, hermano, Aldrin nos va a hacer una oración para despedir y que Dios le bendiga mucho a todos, hermanito. Hagan una oración ahí para que la gente... Dios Padre bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar por este medio, predicando, Dios, tu palabra. Permite que estas palabras, Señor, que son buenas semillas, hayan caído en buena tierra. Padre, que todo el que esté pasando por cualquier tipo de situación, tú eres el Dios que restaura, que levanta, que transforma, que perdona, que vivifica, que da vida, que multiplica la fuerza del cansado y que da la fuerza al cansado y multiplica que no tiene ninguna. Glorifícate, Señor, de la vida de mi hermano Roberto. Sigue bendiciéndolo, sigue ensanchando, sigue usándolo, Padre eterno, su boca, su vida, para bendecir, Señor, a cada hermano que se conecta por este medio. Glorifícate, Señor, mira a los hermanos que están ahí, obra de una manera especial en la vida de ellos. Sigue poniendo lo que falta, sigue levantándolo, sigue obrando, sigue bendiciendo, Dios. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Padre, gracias por tu siervo Aldrin, Padre. Amén. Gracias por el conocimiento que tú has impartido en él. Gracias por su vida y su familia. Levantamos vallado ahora alrededor de él, Padre.
En el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con todos los hermanos que están aquí, Padre. En el nombre de Jesús, para que Él sea cubierto, sea guardado, sea bendecido, Padre. Que tú lo fortalezcas con vigor en su alma, cuerpo y espíritu, Dios mío, y que tu dirección siempre esté guiándolo al destino eterno para el cual tú lo llamaste, Padre. Bendícelo en todas sus áreas. Tiende tu mano y sé propicio a cada una de sus necesidades según tu voluntad, Padre, que cada día más tu gloria pueda ser revelada, Padre, a través de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén. Dios le guarde, amén. Amados, Dios le bendiga a todos de una manera especial. Hasta la próxima. Shalom, shalom.